a trazar una línea, bueno, un arco que corte la recta T en dos puntos distintos. Siguiente, por favor. Ahora, una vez trazado el arco, los puntos creados al intersecar la recta T con el arco, vamos a utilizar esos puntos para realizar dos arcos distintos que se van a intersecar en un solo punto común. Como se puede ver en la imagen, se está usando los puntos creados anteriormente y estamos haciendo una intersección entre los otros dos arcos. Y por último, en esa intersección en el punto creado en esa intersección se va a unir con la opción de dibujar una recta y vamos a dibujar una recta que inicie en el punto M y pase por el punto creado anteriormente. Y así es como quedaría el resultado. Buenas tardes, yo soy Marco y les voy a explicar alguno de los, no es la imagen anterior, por favor, gracias. De los instrumentos que se utilizaron, bueno, como ya lo pudieron ver y el compañero los explicó, se puede utilizar herramientas tecnológicas como es la aplicación de Geodeso, pero además también se puede hacer manual y para ello se necesita algunos materiales como lo son el compás, las reglas, hojas y entre otros. Su finalidad, bueno, tiene varias, pero también se puede utilizar para representar figuras geométricas, las cuales se crean de ayuda para proyectar cualquier tipo de presentación gráfica que se necesite. Bueno, buenas tardes. Yo soy Héctor y voy a proceder a explicar el ejercicio número 2, que en este caso sería perpendicular a una recta por un punto P de ella. Primeramente, como insumo o primera figura que utilizamos es básicamente una línea recta, que a esta recta la llamé la recta R, y dentro de ella hay un punto que vamos a llamar punto P. Siguiente, por favor. Ok, luego, una vez en esta recta, nos posicionamos con la herramienta que vamos a utilizar, que es el compás, en el punto P y elegimos una distancia X, puede ser la distancia que ustedes elijan, una que nos funcione. En este caso usé 330 y trazamos la media circunferencia formando dos nuevos puntos. Aquí se puede ver los dos nuevos puntos que se nos formarían, que en este caso los nombré A y B. Luego, una vez teniendo estos dos nuevos puntos, nos posicionamos en el primero de ellos, en este caso en el A o en el B, cualquiera de los dos. En este caso el A. Elegimos una distancia que sea mayor a la anterior para que nos pueda funcionar y hacemos un pequeño trazo en la parte superior, quedándonos de esta manera. Luego, básicamente se repite el mismo paso, pero ahora no desde el punto A, sino que desde el punto B y trazamos otro pequeño trazo en la dirección contraria para hacer una nueva intersección y punto. Que nos quedaría de esta manera la intersección. Luego, una vez teniendo este nuevo punto de intersección, con una regla nos posicionamos en este punto que creamos y en el punto P que pasaba por la recta R para encontrar nuestra línea perpendicular a la recta R. Luego aquí simplemente se trazaría, como pueden ver, y así quedaría nuestra perpendicular a la recta R, pasando por el punto P. Bueno, buenas tardes, compañeros. Como pudieron ver, bueno, el ejercicio se realizó con la aplicación GeoEnso, pero en este caso, si nosotros deseáramos realizarla a mano, sería con los siguientes instrumentos, que serían lápiz, sería un compás, una regla, un borrador y hojas, claramente. Y finalmente, la función que cumple esta actividad, la finalidad sería realizar ángulos de 90 grados con líneas que se intersecan con una o más líneas.
Bueno, para el ejercicio 3 utilizamos el mismo programa que siento que vale la pena recalcar que es una opción gratuita que sirve como una especie de pizarra interactiva para dar clases o simplemente para poder reforzar este tipo de ejercicios. Y bueno, para realizar la perpendicular a una semirrecta, el primer paso es empezar a trazar una recta en nuestra hoja de papel o en este caso el programa y marcaremos el primer punto como P y el final como R. El paso 2, para el siguiente nos apoyaremos con el compás, tomando como base nuestra semirrecta. Posicionaremos en el compás en el punto P como el punto en donde tiene que ir la piecita metálica para comenzar y marcaremos, bueno, o abriremos al radio deseado, en este caso fue de 3 centímetros como referencia. Ya luego de estar posicionado, como paso número 3, vamos a trazar un semiarco, que sería como la circunferencia. Debe quedar bien marcado y no necesariamente tiene que llegar a la misma línea de la recta. En el paso 4 volveríamos a posicionar el compás. Nada más que ese sería en el nuevo punto de donde marcamos el radio, ya que esto nos servirá para marcar un nuevo punto y este sería posicionado en la recta. Perdón, en el radio. Luego, bueno, buenas tardes primero. Luego utilizamos la intersección anterior como centro y volvemos a hacer otro semiarco con mismo radio que interseque al primero. De esta manera. Luego utilizamos el punto anterior, la intersección anterior como centro y volvemos a hacer otro semiarco. Para que se nos haga una intersección de esta manera. Luego ya con todas las intersecciones hechas, nos apoyamos en una escuadra o regla y trazamos una recta desde el punto P para que pase a las marcas, a la última marca que hicimos. Quedaría de esta manera. Y esta sería la perpendicular a la semirrecta PR. Bueno, los instrumentos ya los hemos dicho, pero ha sido la aplicación GeoEnso. Y para hacerlo físicamente, pues se necesitarían lápices, un lápiz, un compás, una regla y hojas. Y eso sería todo. Gracias por prestarnos atención. No sé si la profesora va a comentar algo. Sí, denme un segundito nada más. Ok, muchas gracias al grupo 1. Esta diapositiva fue la que ustedes subieron ahora en mediación virtual para la revisión. No, subimos un trabajo escrito. Ok. Aparte, sí, es un PDF. Ok, está bien. Eso era solamente para yo hacerme una idea. Bueno, muchas gracias por toda la exposición. Súper bien. Solamente como un detallillo para todos, traten de poner números de diapositiva para yo poder decirles devuélvanse a la diapositiva tal. Y para mí, para todos los cursos que hagan, es una buena práctica
Además también es bastante bueno como recomendación nada más que pongan como decir un índice, por decirlo de alguna manera, de los temas que van a hablar. Entonces nada más como al inicio, ¿cuáles son los temas? Y entonces yo digo, es este ejercicio, este otro y este otro. Y listo, ¿verdad? No tienen que poner el número de diapositiva ni nada por el estilo, es algo como muy para que la persona que los está escuchando se guíe de cómo va a ser el orden de la presentación, nada más para eso. Luego vi por ahí que metieron como los instrumentos de cada ejercicio. No es necesario que lo pongan para cada uno de los ejercicios porque en todos utilizan los mismos instrumentos. Entonces podrían hacer tal vez una diapositiva al inicio en donde pongan todo eso, ¿verdad? Los instrumentos necesarios y ya en cada uno de esos sí ponen como los insumos, que eso ya sí es para cada uno diferente. Vamos a ver, ¿qué más? Tratar de, bueno, mencionar que la finalidad de cada ejercicio, pues por sí solo es como el título, ¿verdad? O sea, el título del ejercicio, esa es como la finalidad de cada uno de los ejercicios. Entonces, para que lo tengan por ahí claro, porque algunos mencionaban unas finalidades y otros otras, entonces tal vez por ahí eso. Muy bien que vi que por ahí recalcaban que la abertura del compás era de tanto, que lo podían hacer de diferentes formas o si es de esta forma, solo de esta forma, ¿verdad? Porque eso importa muchísimo cuando ustedes están dibujando. Si la gracia de las exposiciones, digamos, cuando yo les enseño a ustedes aquí o ustedes nos enseñan a nosotros la docente y los compañeros, ¿verdad? En este caso, es que no quede ninguna duda con respecto a que si yo me pongo a hacer el ejercicio en mi casa, que yo diga, bueno, ¿dónde era que ponía el compás? ¿Cuánto lo abro el compás o cuánto lo cierro? Eso súper bien que lo hayan mencionado, sí lo vi por ahí. Y también vi por ahí que recalcaban bien algunos más, otros menos, el resultado que se obtenía, porque a veces iniciamos a hacer el trabajo y luego era como, ¿qué era lo que necesitaba obtener? ¿Verdad? En medio camino se me olvidaba y ya se me hace como más confuso. Pero entonces súper bien que mencionen y que recalquen muchísimo qué es lo que tenemos al inicio y qué es lo que tenemos al final de que yo hice toda esa metodología. Creo que por ahí nada más como recomendaciones. Y nada más, ya para todos en general, vieron ustedes que los compañeros expusieron estos 3 ejercicios y los 3 eran de un procedimiento muy similar, porque los 3 era dibujar una línea perpendicular a otra recta, ¿verdad? Simplemente lo que cambiaba era algunas cositas, por ejemplo, si tenían un punto dentro de esa recta, si tenían un punto afuera, etc. Los 2 primeros ejercicios son muy similares, realmente son muy similares, bastante sencillos. El último que expusieron ellos, tal vez si se van un poquito para atrás, veo aquí como la 35 o la 34 por ahí. Sí, tal vez en esa. Aquí tal vez me hace falta un poquito como ponerle tal vez un número o una letra a los puntos, porque a veces se hace confuso si no le ponemos una letra. Digamos aquí en el origen tal vez podría ponerse una A, aquí podría ponerse un 1, un 2, un 3 y un 4, ¿verdad? Como para que no nos perdamos en el recorrido del procedimiento del ejercicio que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, entonces estacionamos el compás con la punta seca, con la punta fija en el punto A. Abro a tal abertura. Estacionamos el compás con la punta fija en el punto 2. Abro con tal abertura y marco. ¿Ok? Tal vez como una recomendación que me faltó decirles, poner ahí algún numerito o alguna letra para que nos guiemos.
En este ejercicio en específico, si ustedes ven, es como una sucesión de pasos. Es decir, a veces se ve como un poco más tiene como algún grado más de dificultad y entonces a veces se les olvida un poquito dónde es que tengo que ir poniendo el compás, pero realmente es como una sucesión de pasos. Si ustedes ven, primero se ponen al compás, después se pone acá en 2, luego yo lo vengo a 3 y marco, luego 4 y marco. Es como lo mismo, pero en diferentes puntos de origen el compás. Y finalmente lo que vamos a lograr es llegar hasta este arco de acá y marcar la perpendicular. Otra de las cosas es que ustedes podrían decir, bueno, ¿para qué vemos esto? Si yo nada más puedo agarrar una escuadra y una regla T y lo puedo marcar por acá, sí, pero no necesariamente yo siempre tengo todo acomodado completamente horizontal. Entonces, y además de que estas son diferentes formas de utilizar elementos geométricos para llegar a encontrar, por ejemplo, la perpendicular o etcétera, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver diferentes formas. Ellos en este caso, muy bien, utilizaron una herramienta digital, ¿verdad? Está súper bien esa utilización. Nosotros lo veríamos en clases presenciales de forma manual por completo, ¿verdad? Entonces lo haríamos así. Luego ustedes van a ver, yo les voy a dejar una tareita por ahí para que hagan algunas de estas figuras que han expuesto los compañeros. Ya voy a escoger cuáles les dejo y por ahí les voy a poner las instrucciones cuando sea el momento adecuado. Pero en general muy bien y muchas gracias por la exposición, chicos. Bueno, profe. Usted, profe, gracias. Si algún compañero o compañera tiene alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo en este momento también para los compañeros o para mí, como ustedes deseen. ¿No? Ok. Entonces, la clase del día de hoy va a ser un poquito más corta que siempre. Se los menciono por aquí. He tenido algunos problemillas como con la computadora. Entonces, apenas como que me estoy acomodando. Vamos a ver, voy a compartirles mi pantalla. Ya dejando por ahí entonces de un lado la parte de la exposición, vamos a entrar con una materia del día de hoy. Es algo muy rápido de ver y realmente es algo sencillo. Esta parte de las escalas, yo les mencioné ayer que lo íbamos a ver en 3 partes, ¿verdad? La primera parte es una escala, ver escalas con respecto a problemas matemáticos y de dibujo a la vez, que es esta parte que les voy a explicar hoy. Otra parte es utilización de escalas cuando dibujamos de forma manual y otra parte es utilizar escalas en AutoCAD. Las 3 cosas son diferentes. Entonces son 3 maneras de verlos representados en los diferentes tipos de dibujo. En este caso, como les dije ahorita, vamos a ver un poco de ejercicios prácticos como matemáticos, ¿verdad? Que van a tomar en cuenta acciones o algunas situaciones que nos vamos a encontrar en el día. Primero, recordarles un poco de lo que vimos ayer. Recuerden que una escala es una proporción o una relación entre un valor en el dibujo y un valor en la realidad. Entonces, cuando ustedes ven una escala, por ejemplo, escala 1, 200, el valor a la izquierda, el valor que dice 1, es el valor del plano o el dibujo, como ustedes lo quieran ver. Y el valor a la derecha va a representar el valor real. ¿Ok?
Y bueno, los dos puntos en el centro o un slash, lo pueden ver de esas dos maneras. Entonces, para que no se les olvide este rectangulito que ven acá, porque es muy importante para lo que vamos a hacer. Yo les mencioné también ayer que habían diferentes tipos de escala, pero no las explicamos. Entonces existen tres tipos: la escala natural, la escala de reducción y la escala de ampliación. La escala natural es la escala, es realmente que la realidad es igual a lo que tenemos en el dibujo. Entonces, si mide 5 metros en la realidad, mide 5 metros en el dibujo, ¿ok? Entonces, esa es la escala 1:1. La escala de reducción, como les comenté, es la escala que nosotros utilizamos en ingeniería topográfica más que todo, porque tenemos cosas muy grandes que queremos hacer más pequeñitas con una relación matemática para que nos quepa dentro de una hoja de dibujo, ¿verdad? O dentro de un espacio de dibujo como en AutoCAD. Las escalas de reducción, entonces nosotros siempre nos vamos a encontrar que es 1 a tanto. Entonces, esto recuerden que significaba 1 centímetro es igual a 75 centímetros, por ejemplo. Y las escalas de ampliación, lo que nos van a ejemplificar o a mencionar es que algo muy pequeñito lo podemos hacer más grande o aumentarles el tamaño dentro de una hoja de dibujo. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, alguna pieza mecánica, alguna pieza de los mismos celulares, cualquier pieza que ustedes vean así que son chiquititas, chiquititas, ¿verdad? Y que tal vez nosotros aquí en tamaño real, en mi mano, es así de pequeña y nosotros necesitamos dibujarlo de manera más grande, en donde se noten el dibujo más detallado, en donde se note las dimensiones de esa pieza, tal vez queremos ponerle cotas, etcétera. Y entonces en ese punto ya nosotros decimos, no, pero no la puedo dibujar en el tamaño que está en la realidad, sino que necesito ampliarla para que se pueda ver mejor este nivel de detalle. Entonces, en esos casos es cuando utilizamos escalas de ampliación. En las escalas de ampliación, pues claro que el número de la izquierda, que es el número de el dato en el dibujo, va a ser más grande que el dato en la realidad, ¿verdad? En la realidad es pequeñito y en el dibujo es grande. Y aquí en reducción, en el dibujo es pequeñito y en la realidad es grande, ¿verdad? Es el Profe, Ajá. una pregunta. El que vos acá diste el ejemplo que era 1 centímetro es igual a 75 centímetros, pero puede ser metros o puede ser kilómetros, o lo que usted quiera, siempre y cuando lo especifique, nada más, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que sí no puede ser es que, por ejemplo, aquí sea 1 centímetro y aquí sean 75 metros, ¿verdad? Pero la relación entre uno y otro puede ser como dice el compañero, puede ser que vaya a ser 1 metro es a 75 metros, o sí, ¿verdad? En nuestros casos casi siempre utilizamos en centímetros, pero sí, como dice el compañero, es correcto. Ahora sí, les traigo algunos tipos de problemitas, son muy sencillos de resolver. Se resuelven simplemente con regla de 3. Y vamos a ver cómo resolverlos. Por aquí dice, el frente de un terreno en un plano de catastro mide 10 centímetros y se encuentra a escala 1,50. ¿Cuánto sería la medida de este frente en la realidad? Entonces, lo que me gustaría primero es que veamos cuáles valores son valores en el dibujo y cuáles valores son valores en la realidad. Entonces, ¿ustedes creen que estos 10 centímetros son valores en el dibujo o en la realidad? En el dibujo. En el dibujo, exacto. ¿Por qué? Porque dice, si bien es cierto, dice que el valor del dato del frente del terreno, pero dibujado dentro del plano de catastro. Entonces eso quiere decir que es un valor en el dibujo o en el plano. Y se encuentra a escala 1,50. Entonces, ¿cuál valor aquí es en la realidad y cuál valor aquí es en el dibujo?
En el dibujo el 1 y en la realidad el 50. Exacto. Entonces, ¿qué nos estaría quedando como incógnita? La medida del frente, pero en la realidad. Entonces, vean que tenemos este dato de 10 centímetros y el dato de 1 centímetro para el valor en plano o en el dibujo. Y el dato de 50 centímetros para el valor en la realidad y la incógnita. Entonces, ahora simplemente nos quedaría formar la regla de 3. Entonces, las reglas de 3, pues ustedes saben que pueden tener diferente orden. Yo la puse este es a este, como este es a este, o ustedes pueden hacer que este es a este, como este es a este, ¿verdad? Solamente que tengan como la proporcionalidad de la regla de 3, nada más. Entonces, pero es correcto de la forma en la que ustedes lo hacen. Como siempre les digo, si lo hacen de diferentes formas, tendríamos que verla y de fijo que va a estar bien si llegamos al mismo resultado. Entonces, igual, 1 centímetro es el valor en el plano, 10 centímetros es el valor en el plano, 50 centímetros, perdón, es el valor en la realidad y nos queda nuestra incógnita, que le vamos a llamar X. Entonces, 10 por 50, recuerden que multiplican en diagonal y dividen entre el valor que nos quedó, que era 1. Entonces, el valor final sería 500 centímetros. Normalmente, pues ese ya sería el resultado, pero como utilizamos una escala de tipo de reducción, normalmente en el campo, vean que a nosotros nos piden, ¿cuánto sería la medida de frente en la realidad? Ustedes no escuchan en la realidad que nosotros digamos, son 500 centímetros lo que mide el frente de una propiedad. Realmente no utilizamos centímetros, ¿cierto? A menos de que sea un valor pequeñito que diga, le hacen falta 2 centímetros de frente, le hacen falta 30 centímetros de frente, pero normalmente a partir del metro, de los 50 centímetros, de los 60 centímetros, ya para arriba de eso, ya se empieza a utilizar la medida del metro. Entonces, yo recomiendo que ustedes siempre que den el resultado de problemas como estos, en los que les piden el valor en la realidad para este tipo de datos, pásenlo a metros, hagan la conversión como lo vimos ayer y lo pasan a metros, ¿ok? Para que tenga como sentido con respecto a lo que vemos en la realidad. ¿Consultas acerca de este primer problema? ¿No? Ok. Seguimos al siguiente problema. Se tiene una pieza de computadora, ¿recuerdan? A escala 2:1. Este sería un problema ¿con qué tipo de escala? De aumento, profe. Ajá, de ampliación. Ajá, exacto. Porque es una pieza chiquitita y queremos dibujarla en grande en nuestro dibujo. Y vean que la escala es más grande al lado izquierdo que al lado derecho. Entonces, la pieza se tiene a una escala de 2:1. En el dibujo, este objeto mide de largo 2.7 centímetros. ¿Cuál será su dimensión en la realidad? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los valores para el dibujo? ¿Alguno me puede ayudar con los valores? 2, profe. 2. ¿Y cuál sería el otro valor para el dibujo? 2.7. 2.7, exacto. Y el valor en la realidad tendríamos que es 1 y eso es lo que nos están pidiendo acá incógnita. ¿Cuál será su dimensión en la realidad? ¿Ok? Entonces, yo igual se los pongo acá como un planteamiento, digamos, inicial. ¿Cuál es el valor en el plano? Que son 2 centímetros.
Y lo estructuro aquí en regla de 3, ¿verdad? 2 centímetros es igual a 2.7 centímetros en el plano, y ahora con los valores en la realidad, que es 1 centímetro, es igual a X. Entonces igual multiplico 2.7 por 1 centímetro y divido entre 2 centímetros. Y me va a dar 1.35 centímetros. Ese sería el resultado de la dimensión en la realidad. Sin embargo, como es una pieza muy pequeñita, normalmente lo ponemos en las unidades más pequeñas, porque recuerdan que estamos ampliando en el dibujo, pero la pieza es muy pequeñita, entonces lo vamos a dar en unidades de milímetros. Entonces se hace la conversión de centímetros a milímetros. ¿Dudas con este otro ejercicio? Ok, seguimos con el siguiente. Este ejercicio es un poco diferente a los dos anteriores porque es un ejercicio en el que no me piden cuál sería la dimensión, me piden cuál sería la dimensión, pero me dicen cuáles son las dos escalas. Este ejercicio hay diferentes formas de hacerlo. Les expongo por acá la más sencilla. Para mi punto de vista, como les digo, ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras, pero les voy a mostrar. Dice así el enunciado: en un dibujo que está a escala 1:100, el ancho de la calle principal de un residencial es de 6 centímetros. ¿Ok? En el dibujo, el ancho es de 6 centímetros. ¿Cuánto sería ese valor del ancho de la calle, pero a escala 1:20? ¿Ok? Este ejercicio nosotros de hecho lo podemos verificar con haciendo uso del escalímetro, ¿verdad? Si ustedes hacen una rayita de 6 centímetros en escala 1:100, si su escalímetro tiene por ahí la escala 1:100 y hacen una rayita de 6 centímetros, luego si lo miden con el escalímetro buscando donde dice escala 1:20, les debería de medir la respuesta de este problema. Es solamente de utilizar el escalímetro en el valor que dice la escala. La misma línea, ¿verdad? No tienen que hacer otra línea. Simplemente hacen una línea de 6 centímetros que diga que esa escala 1:100, su escalímetro, y la miden solamente con 1:20. Y entonces de ahí ustedes se dan cuenta que están haciendo el ejercicio correctamente y lo pueden verificar ya de forma como gráfica, le digo yo, viéndolo mediante el escalímetro y haciendo una rayita en un papel. Vean que aquí igual me piden las dimensiones, pero en diferentes escalas. Entonces, ¿cómo lo hice en este paso? Apliqué una regla de 3. Si tengo que a escala 100, el ancho es de 6 centímetros, escalas 100, el ancho de la calle es de 6 centímetros, a escala 1:20, ¿cuánto sería? ¿Verdad? Una regla de 3 como corriente también. Entonces, 20 por 6 y lo divido entre 100. Y el resultado sería 1.20 centímetros. El siguiente ejercicio también es un poco diferente de los anteriores. En este enunciado ustedes van a encontrar estas dos palabras que dicen hitos topográficos. Para explicarles un poquito como el entorno, para que entiendan el problema, un hito topográfico es un punto en el cual conocemos su ubicación, es decir, sus coordenadas. Entonces, puede ser que alguien ya lo midió o puede ser que yo lo mida y ya tenga las coordenadas fijas de ese punto. Un hito puede ser desde una chapa de metal. Si ustedes ven, no sé, en algunas municipalidades las han puesto, en la Universidad de Costa Rica hay, en cualquier sede a la que ustedes vayan, tiene como un puntito en el centro y tal vez dice como placa topográfica o hito topográfico o municipalidad de tal lugar. De igual forma también pueden ser hitos que nosotros hagamos, nosotros como profesionales, entonces pueden ser algunos clavitos
en algún punto en la acera, si ustedes lo ven, o en algunas calles, o pueden ser también estructuras que tienen un pincito como más grueso, como de este tamaño de diámetro de la cabeza, que lo ponemos en alguna estructura más de cemento y se empotra en un hueco ahí de bastante fondo para que nadie lo pueda sacar. La gracia de eso es que nadie lo quite, ¿verdad? Porque es una referencia mediante la cual nosotros vamos a iniciar nuestro trabajo o podríamos llegar a verificar nuestro trabajo una vez que ya lo terminemos. Entonces, esa es como la gracia de los hitos topográficos, para que entiendan por ahí la parte del enunciado. Entonces, en campo se encuentran dos hitos topográficos y van a estar separados entre sí a una distancia de 4 metros. Entonces, tomen en cuenta que esto es una distancia de la realidad, ¿verdad? En el mapa, estos puntos van a estar separados, van a estar separados por 20 centímetros. Entonces, realidad y plano, ¿verdad? Y luego lo que me preguntan no es nada acerca de dimensiones, sino lo que me preguntan es que a qué escala está este mapa. Entonces, de igual forma, nuestra mejor amiga en este caso, la regla de 3, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes notan, me hace falta un valor, ¿verdad? Solamente me dan 2 valores y me dan una incógnita. Y tendría por ahí otra incógnita. ¿Cómo hacemos para obtener ese tercer valor? Si ustedes lo ven, a ustedes lo que les están preguntando es ¿qué escala está este mapa? Nosotros, como les digo, siempre utilizamos en ingeniería topográfica escalas de reducción. Entonces vamos a saber que de este lado, es decir, a la izquierda, vamos a tener un 1, que ese es el valor en el plano. Y a la derecha va a estar nuestra incógnita. Entonces, ya no vamos a tener la incógnita de cuál es el valor en el plano, porque realmente aquí lo tenemos, siempre lo hemos tenido como a simple vista, nada más que no nos lo presentan directamente dentro del enunciado, sino que nosotros tenemos que como sacarlo por ahí de lo que dice leer entre letras para leer entre líneas, perdón, para entender cómo de dónde viene este valor del 1 centímetro, que es el valor del plano. Entonces, 20 centímetros, que es la distancia en el mapa entre un hito y otro, va a ser a 1 centímetro, que va a ser este valor de acá, y 400 centímetros va a ser a X. Noten algo por acá. Hay un valor que no es igual al que teníamos en el enunciado. ¿Por qué? A nosotros nos dan 4 metros. ¿Y por qué nosotros estamos utilizando aquí 400 centímetros? Porque nosotros no podemos utilizar diferentes unidades dentro de un procedimiento matemático, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que hacer la conversión. Eso es como un gran asterisco por acá, para que le pongan mucha atención, porque a veces los datos que nos dan o los que nosotros tenemos que sustraer por ahí del problema no vienen en las mismas unidades. Entonces, ¿a cuál unidad yo la tengo que pasar? Pues realmente a mí me van a pedir la respuesta, la vamos a dar en centímetros y la mayoría de datos también están en centímetros. Entonces conviene pasar solamente este valor a centímetros, utilizando las mismas conversiones como lo vimos ayer. Entonces, este valor lo pasamos a centímetros y nos dio 400. Ahora sí podemos hacer el cálculo con la regla de 3. Entonces, 1 por 400 dividido entre 20 centímetros. Y el valor que me va a dar de resultado son 20 centímetros. Ahora sí, como una gran anotación también, esta otra. Para términos de trabajo, de exámenes, de lo que sea. Este no es el resultado final. No es el resultado final. Si me ponen ese resultado final, está incorrecto.
¿Por qué? Porque eso es como parcial. Porque la pregunta lo que decía es que a qué escala está este mapa. Nosotros no decimos, está a escala 20 centímetros. No decimos eso, ¿cierto? Sino que decimos, está a escala 1,20, ¿verdad? Y esta sí sería la respuesta correcta a este problema que viene por acá. ¿Consultas? Consultas de todo lo que hemos visto. ¿Les queda claro a todos y todas? En mi parte sí, profe, todo claro. Muchas gracias. Ok, Igual, profe. gracias. Ok, vieron que esto es algo bastante simple, realmente es bastante simple. Solamente tienen que tener cuidado con algunos detalles como eso, como las unidades, como ver qué es lo que les están preguntando y no dar una respuesta que no es la que les están consultando. Nada más esos dos datos. Entonces, con esto terminaríamos lo que es la clase del día de hoy. Yo les voy a estar subiendo esta presentación a mediación. Les voy a dejar, tal vez no hoy, sino que los voy a estar subiendo tal vez en el transcurso de esta semana, por ahí pueden revisar una tarea que en la que ustedes realicen algunos de estos problemas, algunos similares, pueden ser 2 problemillas para que no sea una tarea como muy grande, algo pequeño, que lo puedan hacer rápido. Entonces, solamente para que ustedes practiquen y no se les olvide estos ejercicios. Si no tienen ninguna consulta más, muchísimas gracias por haberse conectado y nos estaríamos viendo la próxima semana.